Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre análisis fundamental. Existen dos tipos de análisis, el análisis técnico y el análisis fundamental, y pues los dos se pueden complementar o como un trader puede escoger, puede sencillamente solo hacer análisis técnico o solo hacer análisis fundamental. Ya depende de cómo va a ser los gustos de de cada persona. En mi caso particular, suelo hacer el 80% de análisis técnico y el 20% me apoyo con análisis fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que mi análisis técnico es sí o sí la decisión que voy a tomar, pero claro, yo reviso las noticias de lo que está pasando en el mundo y lo que puede afectar a algún par, en donde puede existir mayor volatilidad, menor, en donde puede haber quizás algún movimiento, pues inesperado de lo que yo estoy esperando en el técnico y eso haga que toque mis stop loss o que exista mayor volatilidad o que me toque un take profit rápidamente, etcétera. Existen muchísimas pues formas en las que las noticias pueden influenciar a las divisas, ¿ok? Pero eso sí, las noticias influyen a las divisas en darles volatilidad, en darles velocidad. Eso ya lo vimos en el diccionario de trading, te lo repito, es darle velocidad. El análisis fundamental no es nada más que colocarle y darle una velocidad al mercado. Eso lo vamos a ver justamente en el gráfico. Podemos irnos a revisar, por ejemplo, esto es importante revisar si nosotros nos vamos a todo lo que ha estado sucediendo con tema pues COVID, podemos ver justamente pues algunas caídas, por ejemplo, con respecto a eso. Eso fue justamente en estos momentos, desde el 9 de marzo. El 9 de marzo fue pues casi los inicios de la pandemia en donde el mercado, donde por ejemplo el euro dólar cayó radicalmente, en donde el oro pues subió radicalmente igual. Si nos ponemos desde acá, desde marzo, el oro ya ha venido subiendo, el oro ha venido subiendo y tocó esta zona y empezó a subir prácticamente desde el 19 de marzo, una subida enorme, rápidamente, hasta llegar al 7 de agosto, en donde ahora el mercado pues ha estado bajando de nuevo, de nueva manera. Pero esto es una forma de lo que te estoy explicando. Esto no es en sí una noticia fundamental, solo que es todo lo que puede influenciar algo externo a lo que está pasando con el tema de las divisas, con el tema, por ejemplo, de todas las monedas que están en todo el mundo. Entonces, este es un ejemplo a largo plazo de lo que puede suceder. Nos vamos a ir justamente a todo lo que son las noticias, a lo que influyen más pues internamente, ¿ok? Vamos primero a ingresar a investing.com, vamos a registrarnos y te va a hacer a la parte de calendario económico en donde te va a aparecer algo por el estilo. Te recomiendo en filtros colocar justamente todos estos. Yo lo tengo Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza. No tengo otro país más, no me interesa ningún otro que realmente pues el mercado pueda ser con alguna fundamental fuerte para representarme a más de estos países seleccionados, ¿ok? También, por ejemplo, podemos colocar eurozona también y la hora, mostrar el tiempo que queda hasta un anuncio. Categoría, no tengo seleccionada ninguna, todas las categorías están bien. Y al impacto yo siempre de 3 estrellas. Le pongo aplicar y nos va a aparecer estas noticias de esta semana. Estas son todavía las que no están pasando. Esto, por ejemplo, el domingo 15 de noviembre, estas ya sucedieron. Lunes 16, lunes estamos en martes 17. Miércoles, pues el día de mañana van a ver todos estos y vas a encontrar, por ejemplo, el anterior, lo que fue la noticia que pasó el mes pasado, porque hay noticias que se van repitiendo, como las ventas minoristas subyacentes, como las ventas pues también minoristas mensuales, como el IPC anual, el IPC de la zona euro anual, ventas minoristas. Hay algunas noticias, por ejemplo, si tú te das cuenta aquí en octubre, permisos de construcción, octubre, IPC subyacente pues también es en octubre, entonces también vas a tener esa parte, cambio de empleo de octubre. Esto, por ejemplo, índice manufacturero de la Fed, ya estamos en
en noviembre, octubre, septiembre. Entonces, son algunos que van saliendo, pues, y aquí te van colocando en el calendario, y aquí tú vas a ir colocando, pues, de octubre, de septiembre, hay algunos hasta de noviembre, entonces te va a salir siempre el anterior, lo que pasó el mes anterior. Eso quiere decir, por ejemplo, si esto fue octubre, sería de noviembre o de septiembre, el tema del anterior. La previsión, esto es importante, la previsión. La previsión no es nada más que un conjunto de personas, por ejemplo, que trabajan acá en investing.com, o economistas o personas que son afines a las inversiones, en donde te dan algo que puede suceder, algo que está a punto de pasar, que sería una previsión. Por ejemplo, si el anterior fue -7.9, esto se espera que sea un 4.4, ¿ok? Y aquí va a ser la actual, ¿ok? Aquí va a ser la actual. Como esto, pues algunos no se están actualizando, nos vamos a ir a la semana pasada. Nos vamos a ir desde el lunes hasta el día viernes, ¿ok? Lo vamos a aplicar y aquí va a salir. Por ejemplo, esto es un inicio de mes en fundamentales, justamente en el calendario económico. La anterior, de octubre, fue por ejemplo el 58.8, la previsión fue el 58, fue prácticamente exacto, y la actual fue 58.2, o sea, salió positivo. Entonces estamos esperando a que sea algo positivo para el euro, justamente para el euro, que se pueda fortalecer el euro, por ejemplo, ¿ok? Entonces, el PMI manufacturero igual positivo, se puede esperar un fortalecimiento de las libras. PMI manufacturero igual positivo, se espera una recuperación del dólar, que por ejemplo, como no es tan separada a lo que fue el mes pasado, a lo que sucedió el mes anterior, no se esperaría un movimiento tan radical, tan fuerte, tan volátil, tan decidido, que marque el mercado pues un movimiento radical. Entonces prácticamente, al menos por ejemplo, la anterior fue 0.25, la decisión de tipos de interés, bajó los tipos de interés, entre más interés tengan el anterior, pues pues bien estaría la moneda, ¿ok? No sabría cómo decirte esa palabra, que por ejemplo, si en el anterior está en 0.25, al menos acá se espera pues que ya baje el interés, y eso ya es muy bueno para la economía mundial. Te están bajando un interés, ¿ok? También te salen festividades, elecciones presidenciales. Esto fue la semana pasada con elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se esperaba muchísima volatilidad y sucedió de alguna forma. Entonces, por ejemplo, elecciones, aquí es evolución del empleo, declaraciones de política monetaria de Japón, ventas minoristas, ya sabes, pues la anterior, la previsión, la actual. Si te sale verde es porque es positivo, así que si ves un menos acá es porque entre menos sea, va a ser positivo. Aquí, por ejemplo, vas a encontrar negativos. Aquí vas a encontrar, por ejemplo, que se esperaba, el anterior mes fue 56.5, la previsión era 52.9, o sea, más baja, y aún así fue mucho más baja. Fue mucho más baja que el 52.3, fue muchísimo más baja el cambio del empleo no agrícola. El PMI manufacturero fue 56.6, fue mucho más baja que la previsión y que el anterior mes. Y los inventarios de petróleo fueron positivos, ¿ok? El día jueves podemos igualmente ver bastantes fundamentales, porque te quiero decir algo. Cada mes, cada inicio del mes, hay noticias fundamentales para el dólar, para el dólar canadiense, que son, por ejemplo, las NFPs. Las NFPs son noticias que influyen mucho en la moneda, porque son, por ejemplo, las decisiones de tipo de interés que se va a hacer en el mes, va a ser las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo de un país. Eso influye mucho en la recuperación del dólar. Si mi país no hay tanto desempleo, pues mi moneda puede fortalecerse. Los cambios de empleo, también esto es del dólar canadiense. Y PMI también, justamente pues el producto, pues que justamente aquí podemos ver tanto en que fue positivo, aquí fue negativo, positivo y positivo. Entonces se esperaba una recuperación fuerte
del dólar, ¿ok? Entonces, justamente, pues aquí podemos ver todas estas declaraciones, comparecencias, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Esto también es importante, ya que el día jueves y viernes son las noticias fundamentales. El día viernes es mucho más fuerte, el primer viernes de cada mes. Eso tienes que fijarte, a veces no es, casi siempre es la primera semana de cada mes, pero a veces el mes empieza, no sé, el día miércoles y ya lo lanzan al otro fin de semana, pues las noticias, estas noticias, o el día jueves y lo lanzan a la siguiente semana. Pero te tienes que percatar nuevas peticiones de subsidio de empleo. Justamente, pues, la previsión se esperaba 732, pero fue 751, fue superior, pero fueron menores a los 758, o sea, prácticamente 7 puntos, ya de menos personas que están pidiendo un subsidio por desempleo. Entonces estaría recuperando la moneda en sí, viendo justamente pues esto, ¿ok? De la economía en realidad. Las decisiones de interés se mantuvieron. Por ejemplo, aquí también hay rueda de prensa de la FOM, que puedes verlas en YouTube, que puedes encontrarlas justamente en investing.com, encontrando en noticias. También justamente es importante que te fijes en que muchas veces, si por ejemplo las nuevas peticiones de desempleo, y justamente las noticias en este caso fue pues prácticamente lo contrario. Si las noticias del jueves son negativas, el viernes también puede traer noticias negativas, pero en este caso PMI del sector de la construcción fue negativo, nuevas peticiones de subsidio fueron negativas, pero las nóminas no agrícolas y las tasas de desempleo fueron positivas. Entonces, tú puedes armar realmente, hay muchos traders que solo operan, digamos, pues noticias fundamentales cuando justamente salen este tipo de noticias, que son los días jueves y viernes, o sea, los días viernes en realidad, primeros de cada mes. ¿Ok? Entonces, esas son las noticias llamadas las NFPs. NFPs. ¿Ok? Entonces, siempre es importante fijarte siempre en el calendario económico antes de que tú vayas operando cada domingo cuáles son las noticias más fuertes, o sea, cuáles son las noticias que se están esperando, tanto en las libras, en los dólares, en los yenes japoneses. Si hay día festivo, sabrás que los yenes japoneses van a estar mucho más lentos, no va a haber tanto movimiento. Si hay un día, pues, por ejemplo, de elecciones, va a haber muchísima volatilidad porque existe incertidumbre en el mercado. Incertidumbre realmente, pues, como la palabra lo dice, no sabría qué hacer el mercado. Entonces es por eso que estarían dudando y el mercado subiría, bajaría, subiría, bajaría. Entonces existiría esa incertidumbre con volatilidad. ¿Ok? Aquí también puedes ver, por ejemplo, las noticias, por ejemplo, de divisas. Vamos a ir ingresando. Y aquí puedes ir leyendo. El Tesoro revalida los mínimos históricos de las letras a 9 meses. El Yuan, Bolsa de Sao Paulo, el Tesoro, Londres advierte que mantiene sus líneas rojas en la negociación del Brexit. Esto, tema de Brexit es importante. Siempre te va a salir publicidad, así que lo puedes ir eliminando. El 25% de empresarios reducirá sus inversiones por la pandemia según estudio. Entonces eso también es importante porque el mercado puede estar bajo. Entonces tú puedes entrar, el euro sigue al alza por el aumento del optimismo, y tanto optimismo por la salida de una vacuna con el tema coronavirus en estos momentos, por la fecha que se está haciendo estos videos, que aquí tú puedes leer toda la información. Entonces siempre te voy a recomendar. Aquí te dice PIB, entonces es el Producto Interno Bruto, aumentará un 12,6%. Entonces trata de ir investigando qué es el Producto Interno Bruto, el PIB, que es, por ejemplo, pues la hora GMT, que es importante de un trader para manejar la hora GMT, que es el horario mundial. Guíate por justamente lo que no vayas entendiendo, ve leyendo, y lo que no vayas entendiendo, ve buscando en Google. Es la mejor recomendación que te puedo dar. También en FX Street también vas a poder encontrarlo. Te puedes descargar también las dos, te puedes descargar a tu teléfono móvil o cualquier dispositivo que tengas. Y aquí también puedes encontrar, por ejemplo, últimas noticias, pronósticos. Por ejemplo, aquí te dan un pronóstico del dólar con el yen japonés. El dólar en problemas seguirá cayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué? Aquí te sale, pues las preocupaciones por el coronavirus pesan sobre el dólar, ya que la pandemia está fuera de control en los Estados Unidos. Las acciones
las acciones cotizan en justamente pues em, con un tono pesado, ya que los optimistas se desvanecen presionando al dólar, el yen japonés. El dólar yen japonés está técnicamente bajista y apunta a extender su descenso. Entonces aquí es una persona cualquiera que obviamente pues tiene algún conocimiento de inversiones que te lanza un pronóstico y que tú puedes leerlo. No te digo que tomes decisiones bajo a esto, sino que sencillamente es como escuchar un comentario, escuchar algo que es que una persona te está diciendo abiertamente, que puede darse o no puede darse. La decisión siempre va a estar tomada por ti. Eso quiero que te lo metas en la cabeza, que la decisión siempre va a estar tomada por ti. Por más que leas que, por ejemplo, pues existen muchas noticias que pueden influenciar nada, pues tú puedes tomar la decisión de decir, no, yo solo quiero operar y listo, es mi decisión, no leo ninguna fundamental, no escucho, no hago nada, yo me baso en técnico, pues hazlo así. También aquí puedes buscar rápidamente las noticias, por ejemplo, las restricciones de viaje no se levantarán el 1 de diciembre, entonces esto es importante. Las restricciones de viaje no se levantarán el 1 de diciembre, puede ser que aquí te pueda decir, aquí mira, estamos recuperando el control sobre la situación del virus, aquí es del ministro de Salud francés. Europa son países unidos, pegados uno con otro. Si Francia toma la decisión de que no se va a levantar el tema de viajes, puede ser que España, Italia, pues, y otros países les sigan, Alemania, Rusia y demás, les sigan en esta decisión de no permitir viajes y eso haría que el petróleo cayera. Vamos a irnos, por ejemplo, el petróleo, también para verlo pues de una manera macroeconómicamente, cuando el petróleo se derrumbó. Si puedes leer alguna noticia por estas fechas del 20 de abril, te dirán que el petróleo costaba menos $30. Un economista aquí se volvería loco, pero el barril de petróleo costaba menos $30. Cayó tan radicalmente por el tema, pues, por tema coronavirus desde el 7 de enero y ya se cayó radicalmente el 21 de abril. Fue la noticia bomba de que cayó totalmente el petróleo, se desplomó, no valía absolutamente nada. Puede ser que obviamente pues con lo que está sucediendo el petróleo vuelva a caer si es que ya no existen viajes, ya no existen aerolíneas, ya no existen autos, barcos que necesiten combustible, entonces el petróleo se almacena. No es que el petróleo tú puedas frenar la producción, es como que cerrar la llave y ya no sacamos producción, no. El petróleo, justamente los pozos petroleros no paran nunca, no pueden pararlo, porque si paran sale más costoso volver a activarlos que detenerlos, ¿ok? Entonces el petróleo tranquilamente, si es que existe un nuevo confinamiento, puede caer. Quizás no tan fuerte como la primera vez, porque fue una incertidumbre de lo que está pasando en el mundo. Es la primera vez que pasaba en la época moderna, porque ya virus los hemos tenido, pero en la época moderna en donde fue esta caída radical. Entonces puede caer a tener un valor de $10, de $5, porque la oferta y la demanda no se está llevando a cabo prácticamente pues con el petróleo por este tipo de noticias. Entonces tú puedes adelantarte a lo que puede pasar en el futuro y dices, bueno, si se van a confinamiento, yo puedo buscar ventas en el petróleo solo con análisis fundamental porque entiendo de que puede caer. Entonces a largo plazo puedes entrar, a corto plazo puedes entrar. Ya depende de cómo tú te vayas organizando mientras vayas tomando este tipo de decisiones, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado, digamos, en noticias fundamentales, digamos, de septiembre, está bien. Vamos a ver si esto del lunes 1 al 4 fueron, sí, por ejemplo, el viernes 4 de septiembre fueron las noticias, las NFPs. Vamos a irnos al euro dólar. Vamos a irnos, por ejemplo, al 1 de septiembre. Vamos a colocarlo en una hora. Vamos a irnos para atrás, para atrás, para atrás, por acá. Esto fue el 4, viernes 4. Y vamos a ver. Es importante que te des cuenta de las noticias que pasan a la hora. Por ejemplo, esto fue viernes 4. El viernes 4 esto pasó a las 7:30 de la mañana.
por acá. Entonces, la noticia fue esta. Esta fue la noticia. Aquí se dio, digamos que se pudo haber dado por acá. El mercado subió un poco e inmediatamente bajó. Bajó. ¿Cuánto es lo que bajó? Bajó 60 pips. 60 pips en 4 horas. Realmente pues es un movimiento no tan radical, no tan fuerte, pero sucedió. Entonces vuelve a bajar el mercado y vuelve a recuperarse. Entonces esto es importante que te fijes. Date cuenta de que, por ejemplo, quiero que te fijes en esto. Y esto te lo dejo como tarea para que vayas a buscar con fecha y calendario la hora. Esto tienes que acordarte que debe estar bajo tu zona horaria y el calendario económico también bajo tu zona horaria. Entonces, date cuenta que la noticia fundamental partió acá. Te lo voy a poner en rectángulo también y con otro color. Acá. Y el mercado baja radicalmente, baja fuerte 60 pips, baja fuerte 60 pips. Ya baja por estas fundamentales de que obviamente pues el euro dólar empieza a recuperarse, aquí sencillamente empezó a recuperarse por más que hubo negativos y positivos, el euro dólar si baja es porque el dólar se está recuperando, baja, de inmediatamente toca toca este punto y vuelve a subir. Entonces esto fue la noticia, pero esto, imagínate que no existiera esta parte, imagínate que no existiera esta parte el mercado vuelve a, te voy a ponerte por acá. Esto no existe, ¿ok? Esto no existe. El mercado baja con la noticia fundamental, vuelve y vuelve a recuperar su camino. El mercado es como que si te pudiera cortar, si es que nos dejara esta aplicación cortar, el mercado pues seguiría su camino así. Pero te das cuenta, en este caso al menos, que la fundamental hizo una fuerte caída, el mercado volvió a recuperarse y siguió su camino, pero siguió su camino bajista, siguió su camino bajando y bajando y bajando y bajando. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que si no existieran las fundamentales, solo el mercado vendría bajando. Si existía una fundamental, el mercado baja radicalmente, en este caso recuperó todo lo que bajó y vuelve a bajar en consecuencia pues en los días siguientes, ¿ok? Vuelve el mercado nuevamente a subir, aquí existió una fortaleza de bajada, entonces así sencillamente. Entonces esto es lo que te quiero explicar de las noticias fundamentales. Siempre puedes irte con el calendario a revisar más en el pasado y ver lo que realmente puede estar sucediendo en el dólar, justamente en los pares principales. Los pares principales son todos los pares que contienen el dólar. Entonces puede ser euro dólar, GBP pues USD, a ver qué también pasó en las noticias con las libras, con el yen japonés, el dólar canadiense, qué pasó. Entonces son muchas cosas que tú puedes estar descubriéndolas, debes estar justamente pues pendiente de poder analizarlas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el USD CAD, yo estoy esperando que técnicamente, por ejemplo, técnicamente que las líneas clave, que una línea clave la respete el mercado, que baje de esta manera, que el mercado me rompa toda esta zona con fortaleza, que venga de esta manera, regrese y que pueda continuar bajando. Y justamente en el petróleo, yo esperaría que el petróleo también caería. ¿Por qué te pongo los dos? Porque son correlativos. Eso lo vamos a ver en un video más adelante, pero pues son correlativos. Entonces yo estoy esperando que haga esta bajada, que haga justamente esta bajada, que rompa esta fuerza y que en estos momentos, si es que viniera una noticia fundamental, yo podría poner acá, por ejemplo, de si existe, digamos, el inventario de petróleo. Yo estoy esperando justamente el miércoles 18, esto se está grabando el 17, o sea, el día de mañana, para que exista una volatilidad, para que exista una velocidad del mercado que a mí me haga que yo tome la decisión de tomar una venta aquí. No me importa que el mercado suba, si ya subió, pues ya no me interesa, ya no me interesa tomar una posición. Me interesa que el mercado respete otra vez este nivel clave como lo he venido ya respetando
que baje de esta manera, que mañana con la fundamental que va a existir, dé más volatilidad para que el mercado baje más si es que se da los inventarios como quiero y espero que se den, que baje, respete lo que ya hemos visto en estructura, en justamente pues en todo lo que son tendencias también, que me esté haciendo un retesteo y tomar una posición en la cual pueda yo, por ejemplo, venir hasta por estas zonas, unos 100 pips de ganancia, ¿ok? Mientras tanto, pues es esperar, es solo dejar mi pronóstico acá de lo que yo estoy esperando, ¿ok? Entonces, si no pasa esa línea, no pasa nada, no estoy entrando al trade, no estoy haciendo absolutamente nada, estoy observando, estoy visualizando, estoy esperando, ¿ok? Entonces, eso es justamente pues lo que les tenía para explicar el día de hoy. Espero que tomen nota y que practiquen revisando en el calendario económico lo que está sucediendo actual y en el pasado y que te fijes lo que está sucediendo en el pasado. Por ejemplo, esta bajada del oro, y con esto quiero finalizar, esta bajada del oro se debió mucho al tema, pues, al tema, por ejemplo, esta subida a todo el tema de elecciones presidenciales, de todo lo que está pasando, por más que respetó mucho técnico, ¿a qué me refiero con mucho técnico? De que respetó zonas, altos más altos, bajos más altos, y de aquí fue una caída porque Pfizer dio el anuncio de que tuvo y que tiene ya una vacuna con una efectividad superior al 90%. Entonces, el mercado se puso muy optimista. El oro funciona como un activo refugio de cuando existe este tipo de movimientos, de este tipo de incertidumbres. Por ejemplo, si yo tengo millones de dólares en el dólar, va a pasar tema de elecciones, no se sabe hacia dónde va el país, entonces salgo, retiro ese dinero y compro oro y pues obviamente se dispara el oro. Pero si me dicen ya existe una vacuna, ya existe mucho optimismo, yo empiezo a vender el oro, entonces el oro empieza a perder radicalmente su valor y yo me voy pues a otras divisas que yo quiero obtenerlas. Entonces, en este caso, se dio este gran movimiento muy fuerte, realmente pues uno de los más fuertes del oro, de al menos pues estos 2 meses, porque aquí también tuvo un movimiento también radical y mucho más fuerte que este, que ya fue cuando se estaban pues levantando todo el tema de confinamiento, ya empezaba la gente a poder salir, entonces la caída fue brutal, ¿ok? Entonces no siempre por fundamentales va a haber movimientos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la semana pasada, en donde fue las elecciones, digamos, por ejemplo, en las elecciones presidenciales, sí existió mucha volatilidad, sí el mercado se movió, pero las noticias que las NFPs que comúnmente no se carga, no, son muy, pues, puede ayudar mucho a la volatilidad. No influenció tanto porque ya el mercado se puede decir que ya estaba dándole foco más a las elecciones que dándole foco pues a las NFPs. Entonces, fue ahí en donde estas NFPs, si tú te vas a ver el día, el de la noticia, pues radicalmente no existió ningún movimiento, sino más se dio por el tema de elecciones, que fue justamente las elecciones acá. Acá partieron, toda esta zona partió, esta zona es de elecciones presidenciales. La vamos a bajar de esta manera, ya que habíamos colocado pues antes eso. Esto fue todo el tema de elecciones y las NFPs quizá fueron pues estas zonas. Entonces, bueno, ahorita terminó cayéndose pues investing. Entonces, con eso podemos finalizar. Toma muchas notas, ve pausando el video, ve repitiéndolo, que te ingrese toda esta información y con eso pues cada vez vas obteniendo más conocimientos que realmente ninguna de las personas te puede estar brindando como te brinda Midas. Otra de las cosas también, tú puedes guiarte con VIX. VIX es el índice de volatilidad. Esto es el índice del miedo. Hay muchas personas que lo llaman como el índice del miedo, que te lo voy a poner en diario. Mira pues todo lo que ha venido pasando en tiempos así. Esto es tema coronavirus.
el miedo, la volatilidad aquí se puso pues radical porque había mucha incertidumbre. Bajó nuevamente, esto fue elecciones presidenciales estadounidenses, volvió a bajar y se mantiene desde que partió coronavirus, se mantiene pues en lo mínimo, en lo más bajo. Entonces ahorita estamos en lo más bajo. Entonces te puedes guiar también por esto, no de alguna forma como tomar alguna decisión, pero sí darte cuenta de cómo estaba la volatilidad en el mercado, de cómo se está moviendo más o menos el mercado, ¿ok? Con esto sí finalizamos, pues nos estamos viendo en un siguiente video. Que tengas pues un gran día. Chau, chau.